¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Domingo 12 de septiembre. Esta semana los alumnos de infantil y primaria han vuelto a clase. Inicio de un curso marcado de nuevo por la crisis económica y con el reto de seguir arañando ese porcentaje de fracaso escolar. Mucho ha cambiado la educación en estas décadas. Castilla y León Televisión recorre esa transformación con el testimonio de una decena de profesores que llevan 45 años dedicados a la enseñanza. Es la historia de nuestra escuela. Esta semana se ha vivido además un nuevo capítulo en el cisma de la familia Agullón. En el juzgado han vuelto a verse las caras el actual director de la empresa y el anterior, uno hijo de la matriarca de la empresa, el otro su mano derecha. Ambos coinciden en que el trabajo conjunto es imposible. Analizamos cómo ha llegado a esta situación una de las galleteras más importantes de Europa. La fiesta de los toros ha encontrado en Castilla y León uno de sus apoyos más inquebrantables. Soria y Valladolid ya son ciudades taurinas. Es tema también de estos 7 días. Para arrancar, se cumple una semana del sorpresivo comunicado de anuncio de tregua de la banda terrorista ETA. Su aparición en la BBC ha marcado la vuelta a la actividad política en el Congreso. El comunicado sabía poco, ETA se queda corta y después de 11 treguas sus pasos se antojan ridículos. ETA hace saber que ya hace algunos meses tomó la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas. ETA se reafirma en el compromiso con una solución democrática. En 6 minutos y de nuevo a través de la voz de una mujer, ETA anuncia otro alto el fuego. Ya van 11. Con este comunicado remitido a la cadena de televisión británica BBC, anuncia que deja las armas, pero sin precisar por cuánto tiempo. Una vez más, ETA se ha quedado corta. Hacía meses que ETA, acosada y acorralada por la policía, estudiaba un alto el fuego. Entre 2008 y 2010 han sido detenidos 278 etarras, entre ellos 7 dirigentes de la banda, 5 jefes militares y 2 jefes políticos. Además, ETA se había quedado sin refugios. El 17 de marzo rompe un pacto no escrito con Francia, matando por primera vez en 31 años a un gendarme galo. Que ETA sepa bien que la movilización de la policía y de las fuerzas de seguridad de la República Francesa contra esta organización terrorista será total. Cuando las fuerzas de seguridad del gobierno de Sarkozy se le echan encima, los terroristas intentan establecer su centro de operaciones en Portugal. Pero también allí la cooperación policial internacional da sus frutos. El 9 de enero la Guardia Civil intercepta una furgoneta cargada con explosivos en la localidad zamorana de Bermillo de Sayago y el 5 de febrero se desmantela la tentativa de reagrupamiento logístico de la banda cerca de Lisboa. Meses más tarde cae en Bayona Miquel Carreras Arobe junto a otros 2 terroristas. Con esta detención, la de su número 1, ETA queda decapitada y más debilitada que nunca. Ni siquiera cuenta con el apoyo de los suyos. Los antiguos miembros de la banda critican su gestión. Los presos se rebelan y mediante comunicados piden el fin de la violencia. La izquierda abertzale, impaciente al ver que se acerca la fecha de las elecciones municipales, insta a que la lucha continúe por la vía política. Con estas son 11 las ocasiones en que ETA ha anunciado un alto el fuego. Euskadi Askatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006. Duró 9 meses. El 30 de diciembre una furgoneta bomba destroza parte del aparcamiento de la T4 de Barajas. Morían 2 jóvenes ecuatorianos. Con este atentado ETA daba por finalizada la tregua. Solo hubo un aviso telefónico minutos antes de la explosión. El mayor respiro que nos ha dado la banda terrorista en sus 42 años de historia criminal comenzó el 18 de septiembre de 1998. 4 días después de firmarse la declaración de Lizarra, ETA propuso una tregua indefinida y sin condiciones. Pero las negociaciones del gobierno de José María Aznar no fructificaron y el 28 de noviembre de 1999 la banda anunciaba el final del alto el fuego.
Ahora ETA pretende escribir un nuevo capítulo, pero nadie se fía. Es la primera vez que la banda terrorista recibe un rechazo unánime y colectivo. Ya no valen comunicados, solo valen decisiones. Y solo una decisión vale. Se dice en pocas palabras: abandono de las armas para siempre. Quienes están fuera de la legalidad, porque no condenan tajantemente la violencia, están en la misma situación hoy que antes del comunicado. El único comunicado que nos importa de ETA es un comunicado anunciando su disolución y el fin del terrorismo. No vamos a permitir de ninguna manera es que ETA siga pretendiendo tutelar nuestra libertad. Queremos mucho más, queremos que ETA desaparezca, queremos que se vayan. El resto de grupos políticos e instituciones creen que es una maniobra de distracción. ETA solo busca tiempo para reorganizarse. Lo que quieren es volver a los ayuntamientos, volver a las diputaciones forales, volver a las instituciones para tener dinero, para tener altavoces, para tener portavoces. Tras la prosa confusa, con su comunicado, ETA esconde su incapacidad para asumir su rotundo fracaso. La izquierda abertzale considera este alto el fuego un paso importante y pide al gobierno que responda con gestos. El gobierno español tiene que legalizar a la izquierda abertzale porque ese es uno de los mínimos democráticos que se tienen que cumplir. En la calle reina la indiferencia y la desconfianza. La población no cree en que ETA vaya a dejar de matar sin obtener nada a cambio. La esperanza de que cada tregua sea la definitiva ha disminuido. Es una tregua trampa igual que todas las que ha hecho hasta ahora. A ver si tenemos suerte y esta vez es verdad. Y de todas maneras, yo creo que no hay que relajarse. Yo lo he recibido con mucho escepticismo, como creo que todo el mundo. No hay ninguna concreción, no hay nada nuevo. No es creíble. Pienso que va a ser, bueno, lo que suelen hacer siempre. A los que han sufrido de cerca los 828 asesinatos de la banda terrorista, las palabras no les valen. Jaime Mateu es el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. Su padre, el magistrado del Supremo, José Francisco Mateu, murió acribillado a tiros por el etarra Henry Parot. 8 años después, la banda terrorista le arrebataba a su hermano, el teniente de la Guardia Civil, Ignacio Mateu. Creo que se ha dado demasiado bombo y platillo a otro anuncio estéril, absurdo e infructuoso. Duele el seguir hablando sobre este comunicado, por llamarlo de alguna manera, porque es más de lo mismo, trata de engañar otra vez al pueblo español. Hay 81 víctimas vinculadas a Castilla y León que han sufrido la lacra del terrorismo. La banda quiere engañarnos, yo creo que no podemos permitir los españoles que una banda de asesinos nos engañe. Yo creo que lo que percibimos desde las víctimas, o yo como víctima del terrorismo un poco, es la anestesia generalizada que hay en este país, en el que tenemos que recordar cuál es la intención de la banda siempre, que es el matar, y cuando siempre proclama o sale diciendo que hay una tregua, pues lo hace con un fin. No tenemos que ceder, al contrario, ir a por ellos y a por ellos y que cumplan sus condenas. Con ETA no se puede negociar, lo repito, para mí ETA es que entregaran las armas, no hay que negociar absolutamente nada. ¿Qué negociamos? ¿Que mañana salga el asesino de mi padre y me le cruce por la calle? Esta misma semana, haciendo muestra de la unidad de la clase política, echaba a andar en el Congreso el proyecto de ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo. La nueva normativa, pactada por todos los grupos políticos, contempla indemnizaciones para los damnificados por la violencia, con efecto retroactivo hasta 1960. Además, se reconoce la figura del amenazado y se facilita a las víctimas el acceso al empleo público y a la vivienda. La vida democrática sigue su curso sin caer en la trampa terrorista. Este paso no ha sido suficiente. En manos de la propia ETA está el final de 42 años de violencia. La sociedad ya no se conforma con otra cosa que no sea la desaparición de todas las actividades terroristas. No es una telenovela, es real y está sucediendo en Palencia. Es un conflicto empresarial en el que los miembros de una familia están enfrentados.
Hablamos de Gullón. El último capítulo es que tendrá que ser el juez el que decida si finalmente el exdirector de la galletera tiene que volver a su puesto o debe cobrar la millonaria indemnización. Pero detrás de esta noticia hay toda una historia de desencuentros y enfrentamientos. Madre e hijos que se niegan la palabra, acusaciones de infidelidad y deslealtad, indemnizaciones millonarias. Aguilar de Campo asiste al serial protagonizado por Galletas Gullón, que ya ocupa un lugar destacado en los medios de comunicación a nivel nacional. Un conflicto que ya va para un año. La historia de éxito de Galletas Gullón se remonta a 1892, cuando la señora María, viuda de José Gullón, empezó a vender unas cuantas galletas. Hoy sus bisnietos venden más de 100 millones de kilos. A las espaldas, 100 años de historia de una empresa familiar que arrancó con otra madre viuda. Ella fue capaz de sacar a sus hijos adelante, entre los que también hubo disputas por gestionar lo que su madre había creado, haciéndose con las riendas Manuel Gullón, abuelo de los actuales herederos. Este y su hijo José Manuel dedicaron su vida a la compañía. Pero en 1983, José Manuel fallece en accidente de tráfico. La historia se repite. Hasta entonces, María Teresa, mujer del fallecido, ama de casa y con 4 hijos, decide coger el relevo. Galletas Gullón tenía una fábrica de 5.000 metros cuadrados, con 3 líneas de producción y 150 trabajadores. A los pocos años de asumir la gestión, contrató a Juan Miguel Martínez Gabaldón, ingeniero químico e industrial, para que asumiera la dirección general de la compañía. Ambos han sido los verdaderos artífices del impulso de la empresa durante los últimos 25 años. En este tiempo, Galletas Gullón ha pasado de ser una modesta galletera que facturaba 8 millones de euros, producía 8.000 toneladas y tenía unos beneficios de 300.000 euros a lo que es hoy. Una de las principales galleteras de Europa, que factura más de 160 millones de euros, produce más de 100.000 toneladas y que en 2009 alcanzó unos beneficios de 25 millones de euros. Años de crecimiento industrial para formar un emporio que se va resquebrajando por dentro. Los herederos empiezan a reclamar su espacio y se encuentran que el apoyo de su madre a Gabaldón le ha convertido en algo más que un director general. Ahora mismo sabemos que le tiene tomada la voluntad, o sea que lo que él dice, ella hace. No es que lo haga, yo creo que ni con mala fe, sino simplemente porque piensa que es lo mejor, pero es verdad que no se está permitiendo, no habla con nadie más, entonces pues eso es lo viciado de esta relación, que él le dicta lo que tiene que hacer y ella lo hace. Para María Teresa, más conocida como Telle, el origen de la trifulca es la ambición de sus hijos. El detonante se produce el 31 de octubre de 2009. El Consejo de Administración, del que forman parte los 4 hijos y sus tíos, despojó a la matriarca de sus poderes ejecutivos y despidió al entonces director general, Juan Miguel Martínez Gabaldón, quien se enteró por la prensa al día siguiente, alegando deslealtad para con la sociedad, pérdida de confianza en su persona y ocultación de información. Entre otras causas, la compra de unos terrenos por parte de Gabaldón en los que se asienta la empresa. Gabaldón entra, se pasa un tiempo formando porque no era una persona con experiencia en la dirección general, pero es verdad que después de unos años se empieza a trabajar, pero inicialmente pues se entendía que las normas del juego era la que era. Hay un consejo que apoyaba, que reinvertía todos los dividendos, que velaba porque se cumplieran los compromisos, etcétera, etcétera, y él se centraba en la operatividad, en hacer un buen equipo directivo y gestionar la empresa. Pero digamos que con el paso del tiempo se empiezan a confundir las cosas. Todas estas actuaciones se llevaron a cabo contra la voluntad de los principales accionistas. Este es el gráfico. Junto a María Teresa, Gabaldón y Lourdes Gullón, que siempre han apoyado la versión de la presidenta. Entre los tres suman el 75,15% del capital y el 80,25% del capital con derecho de voto. El Consejo y los consejeros, una vez que descubren todas estas cosas, lo tienen que denunciar, lo tienen que llevar a los tribunales, porque es su responsabilidad. De no haberlo hecho, estarían incurriendo ellos mismos en delito. La guerra llega a los tribunales. Con lo que los hijos no contaban es con que los jueces iban a fallar a favor de Gabaldón. La Sala de lo Social del Juzgado de Palencia condenó a Galletas Gullón el 9 de abril de 2009 a readmitirle o a indemnizarle con 8,2 millones de euros. Por si no era suficiente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la sentencia tras un recurso de suplicación.
Estamos hablando de que hay una indemnización de 9 millones de euros, pero también es verdad que el señor Gabaldón nos ha pedido otros tantos millones por los terrenos que tienen su poder, que nos solicita más de 4 millones por unos terrenos que compró rústicos, y nos pide unas cuantas cosas más. Quiero decir que la suma de todo, pues sí es verdad que puede hacer mucho daño a la compañía. Pero el capítulo más mediático y también polémico en el seno de los Gullón se produjo el pasado 1 de septiembre, cuando María Teresa se proclamaba administradora única de la empresa en una asamblea convocada judicialmente y celebrada en un taxi. Esta es la imagen. Los 3 accionistas mayoritarios se dirigieron hasta esta sede acompañados de una notaria. Sin embargo, no pudieron acceder al edificio ya que un guardia les impidió el acceso a las dependencias. El argumento, según el Consejo, que la convocatoria no podía celebrarse al faltar requisitos legales. La Junta no cumplía los requisitos para ser convocada porque se querían cambiar estatutos y notificar a todos los accionistas. Eso no es legal, no es legítima esa Junta y luego han querido confundir con el hecho de que lo que pretendía esa Junta no es algo que aplauda el Consejo, pero que ya digo que son dos cosas distintas que ahora mismo no se deben mezclar por mucho que ellos intenten mezclarlo. No, esto es una intención del señor Gabaldón para confundir aún más. Nos han puesto muchos impedimentos, pero al final se ha realizado la Junta y estamos muy contentos por ello, claro. En Aguilar de Campo los vecinos sienten la fábrica de Gullón como propia. 1 de cada 10 aguilarenses dependen de ella y tienen miedo a que con las disputas familiares desaparezca, como ya ocurrió con Fontaneda. Les pido y les ruego a las partes que lleguen a un encuentro, que lleguen a un acuerdo, porque dicen que la solución a los conflictos es llegar a un punto de encuentro y a un acuerdo, y yo estoy convencida de que es la solución. Si eso desaparece, el pueblo se va a pique. Se ha pasado con otros pueblos también aquí. Entonces, me parece que tiene que ser un poco más serio, ¿no? Salir en el periódico como que han hecho una reunión en un Mercedes, pues eso es cosa de chiste, porque dices, es una tontería eso. En todas las casas hay sus problemas, ¿no? Esa casa es grande, pues algún problema habrá. Creo que es una fábrica sólida y que los intereses familiares estarán por debajo de los industriales. La gente dice que está por Gabaldón, que le ha comido la cabeza y eso. Pero yo creo que no lo sé, que no, hasta cierto punto que no, porque ya es mayor. Y además Gabaldón es una persona que empezó desde cero cuando la fábrica estaba ya casi decaída. Y él la ha sacado adelante. Si no es por Gabaldón, Gullón igual no existía. Estaba cerrado igual que Fontibre. Ha sido una persona que ha subido la fábrica a tope. Si le ha ganado mucho dinero, bueno, pues mejor para él, pero no tiene nada que ver para que la fábrica la haya subido. En el bando contrario, en cambio, no tienen tanta clemencia. Miedo, hay muchísimo miedo, mucho miedo. Y es porque todo el mundo depende de Gullón. La mayoría de la gente depende de Gullón. Pero yo lo que creo es que Gullón es de los apellidados Gullón. No es de nadie más. Es una persona que parece ser que ha hecho cosas que dicen que no tenía que haber hecho. Ni Gabaldón ni nadie haciendo una publicidad se va a ganar nada con la galleta y con el pueblo. Lo mejor es callarse la boca, que lo solucionen familiarmente por el bien del pueblo y por el bien de la galleta de Aguilar de Campo. En el pueblo pues se conocen cuestiones desde hace años por parte de la gerencia de la empresa, pues bueno, que han podido tener claroscuros. Tendrán sus razones, me supongo, los dos, unos unas y otros otras, y bueno, lo que deseamos es que haya un entendimiento. Un espectáculo mediático del que no todos han participado con la misma intensidad. María Teresa apenas ha concedido 2 entrevistas desde que estallara la crisis familiar y Gabaldón aún no ha dicho «esta boca es mía». Por desgracia, Gullón no es un conflicto aislado, sino un ejemplo de las dificultades a las que se enfrentan las empresas familiares en los procesos de relevo generacional si no saben discernir la realidad familiar de la empresarial. Hombre, lo primero que hay que decir es que los conflictos no son buenos nunca, pero conociendo la fortaleza de la empresa Gullón, creemos que va a salir al final perfectamente adelante. Sigue creciendo a pesar de determinadas luchas que existen dentro. Hay gente con mucha capacidad ahí y yo creo que todo este trauma se tiene que superar entrando en sentido común. Yo creo que la empresa como tal ha demostrado una agilidad y una capacidad de crecimiento, de innovación, de salida al exterior que es fabulosa y eso no se puede perder. Sería un derroche que no se podría, vamos, de ninguna manera concebir. Dicho esto, pues ¿qué deseamos? Que cuanto antes dejen de sufrir pues esas tensiones internas
y que no deje nunca de salir adelante la empresa por muchos conflictos que todavía quedan de resolver. En definitiva, nosotros creemos que todas las empresas familiares tienen un momento difícil, que es la sucesión, pero al final las que sobreviven porque tienen un gran proyecto, que es la clave, nadie puede abandonar un proyecto como ese, le tienen que impulsar todos y todos tenemos que ayudar a comprender que esta situación la tenemos que sacar y ayudarles entre todos. Ahora los hijos buscan una solución amistosa, pese que aún siguen adelante varias querellas criminales contra Gabaldón. Pendiente del desenlace, la compañía planea construir la tercera fase de la fábrica y la creación de 200 puestos de trabajo. Todo apunta a que esta historia, que bien podría guionizarse, continuará. Esta semana ha comenzado el curso escolar. Viendo a los niños y a los jóvenes volver a clase, los mayores nos hemos acordado de nuestros tiempos mozos. En 7 días hemos echado también una mirada atrás y hemos hablado con una decena de profesores con más de 40 años de ejercicio. Ellos han vivido todos los cambios educativos españoles, desde la decimonónica Ley Moyano, cuyo espíritu aún pervivía en los años 60, pasando por los cambios de la EGB y de la LOCSE, hasta la introducción de los materiales multimedia actuales. Sus historias, sus experiencias educativas y laborales reflejan los cambios de la sociedad española. Es esa persona sencilla, pero con muchos auriculares en todas las direcciones y en todos los sentidos, y ha sido fundamentalísimo. Cuando hice la carrera, pues se decía, pasas más hambre que un maestro de escuela. Y yo decía, madre mía, ¿dónde me meto? Mi cachea. Nosotros éramos 5 hermanos, mi padre era maestro, yo lo había mamado, aparte de eso me gustaba, ¿no? Yo para ser maestra hice servicio social. Era una especie de servicio que hacías en comedores, ayudando, o en los asilos. Fíjate, yo recuerdo la primera vez que ejercí que los lunes la directora del centro hacía formar a alumnos y profesores y escuchábamos el himno nacional antes de entrar en clase. O sea, decía que se ha cambiado. La foto de aquella escuela es en blanco y negro, con cartillas rubio, mapas hoy imposibles y pupitres dobles de madera. Es la foto de una época sin libertad en la que las aulas, sin embargo, recuperarán protagonismo. Maestros y maestras se entregan a la enseñanza, sino a la alfabetización. Su labor es más social que docente, pero necesaria, el germen de un cambio que estaba por llegar. Estaba dividida en 2 partes, la parte de abajo que correspondía a los que eran compañeros, porque iban a ser maestros que los educaban allí, y nosotros en la parte de arriba. Las asignaturas claves, como matemáticas, ciencias, eran las mismas, pero después, por ejemplo, a las profesoras nos enseñaban también un poquito de labor. La música también era igual para los hombres que para las mujeres. Ay, ¿cómo tenemos los limones, Femio? ¿Cómo se han ido? Eufemio y Toñi se hicieron novios en la antigua Escuela de Magisterio de Zamora, la conocida entonces como Normal. De allí salieron en la década de los 60 algunas de las promociones de maestros y maestras que iban a relanzar el sistema educativo en España. Aún no lo sabían porque el franquismo había supuesto una brecha con la etapa anterior. La guerra civil había apartado de la docencia a los maestros considerados afines a la República. Algunas escuelas, sobre todo de pueblo, habían quedado en manos de militares, viudas o sacerdotes. Los nuevos maestros se iban a estrenar aquí, en localidades humildes, pero llenas de niños. Venían alumnos de 5 pueblos. Era una zona donde había nieve de octubre a mayo. Entonces yo mantenía la escuela abierta durante todo el día, con aquella estufa típica en la que distribuíamos la leche y el queso americano. No había una clase conjunta, es decir, no dabas una clase para todos, no podías darla, claro. Niños de 4 o 5 años y niños de 14, pues aparte que los intereses no son iguales, pues claro, pues los conocimientos que tenían, pues muy diferentes, muy dispersos y todo. Así que se hacía un poquito de magia. Las juntas vecinales, como herederas de los antiguos gobiernos concejiles que surgen a partir de las reformas del siglo XIX, jugaron un papel fundamental y clave, porque las propias juntas vecinales tomaron el mandato del concejo
y sufragaron pues todos los gastos correspondientes a la enseñanza, tanto en lo que es la contratación de los maestros de primeras letras, como la edificación de los edificios que a partir del siglo XIX pues, se fueron construyendo en prácticamente todos los pueblos. Te daban, creo que era un dinero al año, yo no sé si eran, no sé, a lo mejor me equivoco en la cifra, pero no mucho, unas 300 pesetas para material. En aquellos tiempos era dinero, pero no era nada, 300 pesetas para un colegio. O sea que una época bastante, pues, muy diferente a la de ahora. Yo ya empecé con los años gordos, empecé ganando, creo que eran 3.000 pesetas, y había 13 o 14 categorías dentro del magisterio. En aquellas escuelas unitarias, la maestra o el maestro lo era todo para los alumnos y para sus padres, un referente en el pueblo, una voz autorizada como la del cura o el médico. La verdad es que hacían de todo. Lo mismo traducían una carta en francés que le llegaba de las vendimias, cuando iban a la vendimia, que preparaban a chicos que querían hacer oposiciones a algo. Yo creo que era hasta más importante la parte social y cívica que desarrollaba el maestro que incluso la parte educativa. A la salida me iba a buscar el cura para llevarme al Rosario, a los chicos al Rosario. Y de otra mano me estaba tirando el médico para irme a jugar al fútbol con los chicos. Tenías que estar haciendo equilibrios todo el día, ¿no? Te daban, pues eso, a lo mejor tomates o patatas, entonces todavía se regalaba un poco en especie. O sea que era la costumbre. Yo siempre era don José entonces, o sea que todos, incluso el cura y todos los demás, qué sé yo, el alcalde, y no trapeabas de ahí. Que yo, mire, que yo tenía 19 años y a mí me daba no sé qué, que me llamaran así. Soy Pepito Perdiguero. Estos jóvenes maestros se habían educado en los primeros años de posguerra. En la escuela del régimen nacional y católica habían conocido una férrea disciplina. Papá quiere que sea pronto un gran historiador y yo sé de historia España más que aquel que la inventó. A partir del año 52 fue a un colegio, mi padre era docente, murió muy joven y entonces yo fui interno a los 7 años a un colegio que además lleva el nombre de Generalísimo Franco y demás de los huérfanos de maestros. Y soy un producto de ellos. Eso lo conocí yo, de que, vamos, te castigaban de rodillas o con los brazos en cruz, ¿no? Y otras veces con una regla. Hacíamos labores, pero eso ya en la carrera también, no solo en la escuela. Tenías que presentar tu cuadernito de labores en el instituto, hacías labores, hacías cocina. Yo me acuerdo de la época mía, era mucho el memorismo. Es que te lo exigían. Yo recuerdo, por ejemplo, en la clase de religión te lo tenías que saber al pie de la letra del libro. Y el catecismo del padre Astete, que era en aquella época, ¿no? Y muchas veces llegaba la inspección, si el inspector era un poquito así de antiguo, y te veía, oye, que no tienes ahí el crucifijo, hay que poner ahí un crucifijo. Crucifijo y el cuadro del jefe del Estado, que entonces era Franco, claro, y tenía que estar en todos. Aulas de las que habían quedado fuera 7,6 millones de españoles, la cuarta parte de la población, que en 1960 seguían sin saber ni leer ni escribir. Los tecnócratas del Opus Dei, que acaban de entrar en el gobierno del general Franco, apuestan por el desarrollo económico, desde la apertura al exterior y con la educación como inversión. En 1963 pondrán en marcha la campaña de alfabetización. Y entonces se creó una campaña que duró pues 5 años y bueno, pues yo precisamente desde Zamora, que había hecho allí la oposición, nos fuimos 40 compañeros de la oposición a la provincia de Ciudad Real. Fueron aquellos maestros rurales quienes más agradecieron la publicación de este manual. La Enciclopedia Álvarez supuso una revolución pedagógica en una escuela modesta y con muy pocos medios. Era obra de un profesor zamorano y se editaba en Valladolid. La primera edición fue en el año 53, en el 1953, y se hizo pues con Antonio Álvarez, que era el autor y al que se llamaba el maestro, que era conocido como el maestro porque era maestro de Zamora. Empezó con unos originales hasta que, en fin, los colegas le dijeron, hombre, ¿por qué no lo editas? Porque todo este material que tienes tú pues es muy importante y nos ayuda mucho a dar las clases. Y le insistieron hasta que ya se dirigió a Miñón. La Enciclopedia Álvarez fue el primer libro que entró en muchas casas. Con él se educaron 8 millones de españoles.
La clave de la enciclopedia fue que en un solo libro tenía todo el material, ¿no? La lengua, la geografía, la geometría, la historia de España. Y aunque después ya, sobre todo desde algunos sitios se ha criticado la enciclopedia pues por el carácter político que tenía. Pues claro, pues había que hablar de la religión a la fuerza y de política a la fuerza. Pero eso cualquiera que quisiera hacer un libro. No porque fuera Miñón o porque fuera Álvarez. El que quería hacer un libro, si no pasaba por el aro, no lo hacía. Vamos, no le autorizaban a hacerlo. Ama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí. En 1973, aprobada ya la nueva Ley General de Educación, las enciclopedias Álvarez desaparecieron de los colegios. La ley del ministro Villar Palasí estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años y con ella la EGB. Los libros de texto pasaron a ser varios, uno por cada asignatura. Me viene a la cabeza que fue una ley importantísima para los maestros, fundamentalmente, porque se daba la enseñanza hasta los 14 años, aquella famosa segunda etapa que había de EGB, dignificó al profesorado, porque la verdad es que hubo una subida importantísima en los emolumentos que se percibían entonces. Yo creo que aquello supuso un cambio radical en la escuela. Yo creo que se modernizó, se introdujeron nuevas asignaturas, me recuerdo ahora de la pretecnología. Para mí fue un cambio fundamental. A partir de entonces, la transformación de la escuela avanzará a un ritmo casi trepidante. La muerte del general Franco abre la puerta a la libertad y a nuevos contenidos antes censurados. Niños y niñas por fin compartirán clase. Aquí iban al mismo colegio que ese que está allí y las niñas iban al piso de arriba y los niños estaban en el piso de abajo. Eso me lo han dicho pues a mí vecinos, gente de aquí. Y había maestras para niñas y luego los maestros daban a los niños. Yo creo que la integración de la mujer, de las alumnas en las escuelas mixtas fue tremendamente positivo, ¿sí? Sobre todo para los chicos que se están dando cuenta que las chicas son superiores a ellos. Por lo menos en la edad de la escuela, sí, las chicas les ponen las pilas bien. Sí. Yo daba una clase de pretecnología, creo recordar que eran unas 60 niñas, y eso sí que me impactó un poco, encontrar allí delante de 60. Era una educación disciplinada, muy exigente. Quizás si preguntásemos a nuestros padres o a nuestros abuelos, aquel bachillerato de 6 y 7 años con reválidas era mucho más exigente, ¿no? Pero el nuestro era la EGB, el BUP y el COU. Yo creo que fueron unos años donde ha dado lugar a una formación intelectual pues interesante para los españoles, ¿no? Y era, como digo, exigente porque siempre se distinguía mucho por los exámenes. Yo recuerdo que cuando me levantaba decía, qué bien, hoy no hay examen. Porque teníamos examen, pero muchos días. Pero son las nuevas tecnologías las que más recientemente devuelven a estos maestros a su papel de alumnos. Pizarras digitales y ordenadores que poco tienen que ver con sus libretas de notas y encerados. Claro, con la implantación de la ESO trajo como consecuencia la informática, ¿no? La tecnología, la música, es decir, que se mejoró mucho en los anteriores sistemas que teníamos de educación. Y claro, cuando no has visto en tu vida un ordenador y empiezas a dar tus primeros pinitos, pues efectivamente que cuesta trabajo, ¿no? Yo creo que lo hemos notado todos, profesores y alumnos, todos. Pero fíjate, yo creo que quien más lo ha notado han sido los niños con necesidades educativas especiales. Durante mucho tiempo estuvieron prácticamente olvidados, estuvieron sin escolarizar. En la educación no se ven los... esto es como en la investigación, no se ven los resultados de inmediato. Pero es que la formación de unos ciudadanos en esta idea de trabajo, de dedicación, de integración, de unirse unos a otros, de no ver diferencias, es luego muy positivo para el resto de la sociedad. Y muchísimos de esas personas que después son titulados no habrían sido de no ser aquellos maestros que no teníamos una gran formación, pero sí teníamos
unas ideas muy claras, muy concretas, y la enseñanza de aquella época no era de muchos libros, era de pocos, pero muy condensados, muy concretos, y los resultados eran extraordinarios. Pues de las grandes alegrías de mi vida es que te paran los niños y te dan abrazos. O sea, ha habido tal afectividad entre ellos y el maestro, te lo agradecen, muy agradecidos. Sí, son cosas que bueno, que te llenan de satisfacción, ¿no? Y dices, bueno, pues algo bueno habré hecho con nuestros niños. Con todo, la docencia ha sido su vida y continúa siéndolo. Con más de 40 años de servicio se les hace cuesta arriba el solo pensar en la jubilación. Son maestros y nunca dejarán de serlo. Hay veces que cuando más decidido estás a marcharte, te encuentras con un detalle que te obliga a quedarte. Aquí estoy, al pie del cañón, a punto de empezar el último curso ya. Sé que el Manzanares pasa por Madrid y por Barcelona, el Guadalquivir. Sé también deciros en dónde está León. Está en el Retiro, dentro de un jaulón. Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio el primero, empezando por la cola. Mambrú se fue a la guerra, mire usted qué pena. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Do, re, mi, do, re, fa, no sé cuándo vendrá. Castilla y León está inmersa en el mes más taurino del calendario. Valencia, Salamanca y Valladolid son solo los estandartes de estas fechas, pero los encierros de Cuéllar y Medina del Campo, o el Toro de la Vega, en Tordesillas y otros muchos festejos hacen que estos días haya que hacer cábalas para no perderse ninguno. Y es que precisamente ahora, cuando la comunidad se ha vestido de luces, ha confirmado su posición en defensa de la fiesta. La ciudad de Valladolid ha sido la primera y este viernes Soria. El mundo del toro vive tiempos convulsos y no se puede decir que sean buenos. Aún resuenan los aplausos del Parlamento de Cataluña tras la prohibición de las corridas en aquella comunidad, y las plazas cada tarde están más vacías. Pero tampoco son tiempos malos. Dicen los que están dentro de este círculo que ahora están mucho más unidos. Ciudades como Valladolid se han adherido al listado de municipios taurinos, y los nuevos argumentos a favor emergen día tras día. Castilla y León, lejos de esconderse en el burladero, ha saltado al ruedo para lidiar esta crisis y convertirse en bandera de la tauromaquia. Es una puñalada, ¿no? Yo pienso lo que le ha dado el nacionalismo catalán a España y bueno, y aquí pues digamos que han tragado con ello, ¿no? Yo creo que no pienso que eso vaya a ocurrir en otras regiones y creo que la fiesta goza de una gran salud. Pongamos todos manos a la obra para que la mayoría de la gente que no sabe lo que es el toreo pues lo entienda. Si los políticos pues quisieran, yo creo que tendrían que tener, ¿no?, a bien pues defender y potenciar la fiesta como es. Hace falta que ahora en España pues lo disfrutemos y que nos demos cuenta de lo grande que es esto, ¿no? No son solo los toreros los que han afilado la espada, también los políticos se han puesto a la cabeza de esta defensa. Continuaré promoviendo en el ámbito de las competencias que tiene la Junta de Castilla y León las medidas que sean necesarias para apoyar los festejos taurinos. Y entre ese apoyo de las instituciones autonómicas ha destacado el Premio Castilla y León de las Artes de este 2010, concedido a uno de los mejores toreros de la historia de esta tierra, Santiago Martín, el Viti. En el fondo creo que ha sido al toreo a quien se le han concedido, a todo el mundo del toro. Lo mismo ganaderos, aficionados, toreros. El apoyo no solo se está brindando a nivel regional. Varios municipios ya han llevado a cabo actos simbólicos. Valladolid, además de ser la ciudad del Pisuerga, se ha convertido en ciudad taurina, y en Salamanca y Palencia se han manifestado a favor de la fiesta. Esta moción viene impulsada también no solo por la historia de Valladolid, sino por la prohibición del Parlamento catalán de celebrar corridas de toros en aquella comunidad autónoma. Y Valladolid, como digo, por su historia no puede quedarse callada ni por su aportación al origen de la fiesta. Los argumentos de los toreros para defender y promocionar la fiesta de lo más variado.
Mueve muchísimo dinero y ahora mismo se puede, en un momento determinado, desquebrajarse un poco una parte de la economía, como está la crisis, y puede tocarle las narices a más de uno, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno que es el de Colombia, por ejemplo, que los políticos pues, lo han declarado bien de interés cultural, ¿no? Y todo el mundo pues atiene a esas leyes, ¿no? Y yo creo que el toreo pues debería estar reconocido así en España, que es de donde es precisamente el toreo. Y se defiende por sí misma. Lo que hay que tener conocimiento de lo que se habla y del mundo tan bonito, tan cultural, tan artístico. Es el único espectáculo que tiene el trasfondo más real posible, que es la muerte. Hay otra serie de valores que no se ven tanto, pero están en la esencia de cada festejo y que son los que se quieren destacar ahora en tertulias y charlas. En una actividad simbólica aparentemente inútil, pero que en el fondo sí que produce unas cosas muy útiles para una sociedad o para una cultura que asume esta fiesta como suya. Y una fuerza que tiene que existir en la fiesta taurina, que hace que personas gratuitamente se jueguen la vida. Debe haber, digamos, dos frentes, ¿no? Uno, el de cara al exterior, que es lo que hablamos de cultura y de plantear una serie de problemas a solventar en cuanto a lo que es la ubicación en el contexto jurídico legal de dónde está la fiesta, y luego los problemas que se deben resolver desde dentro, ¿no? Y ahí es donde también hay que poner el punto sobre la I o el dedo de la llaga y decir, señores, la situación no está como para andar con tonterías y con juegos de estar todo el mundo jugando a comodidades, ¿no? El problema, que todas estas manifestaciones y apoyos no están teniendo la repercusión deseada, porque en las plazas sigue predominando el cemento. La afición se tiene que recuperar, y la afición se recupera fundamentalmente recobrando o potenciando la verdad, la auténtica verdad de la fiesta, el respeto por el toro y por una organización que esté acorde con los tiempos. Se defienden las corridas, pero también los festejos tradicionales, esencia y semilla de la afición. La fiesta de los toros no es solo la corrida, yo creo que en eso hay que insistir, es un universo complejo donde están todos esos festejos que todavía perviven en los pueblos y cuyo mejor exponente y el que yo más defiendo es por supuesto el toro de la Vega de Tordesillas. Los encierros y las capeas, como las corridas, tienen la oposición de los grupos antitaurinos, que en su lucha por la abolición de cualquier festejo con toros se juegan el tipo, algo que sucedió hace apenas 10 días en Zasesón, Guadalajara. Se manifestaron durante un encierro y aquello terminó como una batalla campal. A mí me han pegado patadas en la espalda, puñetazos. Esa es la respuesta de las personas que disfrutan a costa del sufrimiento y del uso de los demás animales. Para evitar las críticas se deben hacer las cosas bien y que no se repitan imágenes como estas, grabadas por un videoaficionado. Ha sucedido esta semana en San Miguel, Valladolid. Un toro se escapa del encierro y tras anestesiarlo, según el alcalde y el director de campo, lo reconducen a la plaza atado por los cuernos, dando lugar a una lamentable situación, criticada por la propia gente que participaba en el encierro. En este caso, lo primero que se hace es el director de campo se le avisa que se ha escapado un toro, entonces él ya está preparado con anestesia, en este caso fue con un dardo, se le intenta dormir o se le clava el dardo, en ese momento se aprovecha para atarle, se le inmoviliza al animal, se le carga en una pala y se le reconduce con la pala hasta la plaza. Hablar de toros suscita debate, tanto para alabar entre los propios entendidos una buena Verónica, como para ir en contra de ello y luchar por su prohibición, algo que en nuestra comunidad no sucederá, pero si se siguen recortando festejos, los toreros hablan de 600 menos que hace 2 años, lo mismo la fiesta se muere por sí sola, y ya no se podrán repetir tardes de gloria como la del pasado 8 de septiembre en Valladolid.